Vino de España y la tenemos aquí, pero saludamos también a todos nuestros hermanos también allí en Valencia. Los saludamos en Estados Unidos, en Canadá, en Ecuador. Está Comunidad Cristiana Palabra de Vida en Quito. Ya están reuniéndose. Gerson y José están allí muy comprometidos con lo que Dios está haciendo. Les amamos. Así a la distancia les enviamos todo nuestro amor, les bendecimos. Bueno, ¿están contentos de esta atmósfera tan especial? Y bueno, también contentos por los resultados de ayer. Oh, también. ¿Saben? Todo es espiritual. Todo. No podemos desconectar nada de lo que Dios hace. Y hemos estado entendiendo, venimos aún compartiendo, pues gozándonos de los resultados de lo que está haciendo la selección. Pero resulta que todo es espiritual. Dios está haciendo algo y lo está haciendo a través del deporte. Y en este momento lo está haciendo a través del fútbol. Y es que Dios está honrando a los que le honran. Este equipo, digamos que en su gran mayoría, le están honrando. Y Dios honra a los que le honran. No es que sea la fórmula para decir que vamos a ganar el mundial. No lo sabemos. Quisiéramos. Pero Dios sí está honrando, porque Dios honra a los que le honran. Y algo más que Dios está haciendo es que en el reino no se mueve por estrellas, por figuras, por protagonistas, porque aquí todos somos por causa de. No, el reino se mueve porque Él es el único que recibe gloria. Entonces, ¿qué ha estado haciendo el Señor en muchos campos, en muchas cosas? Y es que está rompiendo el individualismo, el individualismo, la independencia. Él está rompiendo porque en el reino se trabaja en equipo. Somos uno. Él es la cabeza, los demás somos el cuerpo. ¿Quién recibe la gloria? Pues la cabeza es la que es visible. Y no son tiempos en que haya gloria para hombres ni figuras. Es tiempo para caminar en unidad. Y entonces se reconoce la riqueza que hay en todos. Y es el momento en que Dios empieza a hacer aparecer riquezas en cada uno y trabajamos armoniosamente en equipo. Entonces, esa es la lectura que estamos haciendo. ¿Sí? Son lecturas que a veces uno dice, ¡ay, qué rico! Ganamos, sí, pero es que hay algo que está allí espiritual. Todo es espiritual, ¿sí? Grecia es la que hace que vivamos que una cosa son las cosas de Dios y otra cosa son las cosas del mundo. Resulta que lo que está en el mundo termina afectando y está contaminando lo espiritual. Entonces, Dios está levantando una generación que entiende cómo es que cielos y tierra se unen. Y lo que está pasando es eso. Los cielos están mostrando cómo se mueve y cómo se desarrollan las cosas en el reino. Y se trabaja en equipo, en unidad. No hay figuras, no hay estrellas, no hay. Solo Él y los demás, solamente trabajamos para Él. Eso se llama en el ciclismo, cuando el equipo trabaja para el que va adelante, se llama... No, tiene un nombre hasta feo. Se llaman gregarios, ¿sí? Trabajan para que haya un campeón. Eso pasó con Nairo Quintana. Hubo muchos que trabajaron para que él ganara. Así es en el reino. Trabajamos para que Él reciba la gloria.
Trabajamos para que Él sea visto, para que Él sea conocido. Eso es lo que debemos ver y Dios lo está hablando. Así que nos goza mucho y esperamos que sigamos revelando y reflejando el reino. Y si seguimos así, ganaremos. Bueno, vamos a esperar que no queremos soltarnos así como tan proféticamente, pero con muchas ganas de que así sea. ¿Sí? Igual si eso llegara a suceder, tenemos que orar mucho más por nuestra nación. Mucho más, porque no haya nada equivocado. Así que usted ya sabe por qué está pasando lo que está pasando con la selección. Porque el cielo está hablando. El cielo está hablando, honrando a los que le honran. Y nos está enseñando a vivir en unidad, trabajar en equipo. Bueno, sigamos. Ya esto fue un paréntesis, un poquito, pues sí, es que no podíamos quedarnos sin hablar. A ver, Dios está haciendo cosas muy, muy, muy poderosas. Y definitivamente Él está levantando y estableciendo una generación que, como lo declarábamos ahora en medio de la adoración, una generación que sea más como Él. Y se activan, digamos que estas atmósferas que, todo lo que hace un ministerio, pero ellos lo que hacen es activar para que nosotros nos conectemos y empecemos a activar toda una atmósfera que no solamente es una atmósfera que ocurre aquí, en este lugar, sino que nosotros sabemos que trasciende a una ciudad y trasciende a una nación y seguramente también trasciende a las naciones. Por eso Dios está levantando esa generación. Y venimos estableciendo todo lo que es esa generación en justicia. Dios empieza a hablarnos acerca de que la justicia, lo vimos a través de la plomada, es alinearnos con todo lo que para Él es recto. Él es un Dios que anda en verdad, todo lo que Él hace es recto, es bueno. Y entonces Dios lo que hace es alinearnos. Pero no nos deja solos para esta tarea. Y hemos estado caminando y estuvimos abriendo el tiempo cuando nos introducíamos en Pentecostés. Todo ese momento en el cual el Padre envió la promesa y era el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Lucas 24, versículo 49 dice, el Señor les da una indicación a sus discípulos, no esperen, no se muevan, no empiecen a actuar, no empiecen a moverse, no empiecen a salir o de pronto a separarse, sino que empiecen se fortalezcan en unidad, porque el momento lógico de la crucifixión, el momento de todo lo que pasó digamos, cuando toman al Señor, lo llevan preso para crucificarle, para hacerle juicio, pues todo eso atemorizó y dividió. Pero el Señor estaba estableciendo un momento en el cual volvía a unirlos. Y y el Señor les dijo, esperen, no se muevan hasta que venga la promesa del Padre, la promesa del Espíritu Santo. Y ya hemos visto todo lo que es la promesa del Padre en Hechos 1. Dice, ellos no se movieron, ellos fueron obedientes, porque era el inicio de una generación que iba a transformar y iba a trastornar todo el mundo, no solamente del mundo de su época, sino que iba a ser el inicio para todo lo que después de allí las generaciones íbamos a recibir. O sea, nosotros somos una generación que vino mucho tiempo después, pero que partió de ese tiempo, de ese momento allí en Pentecostés. Entonces, ese momento en que es enviado el Espíritu Santo es el que transforma, es el momento, es la manifestación en que Dios se hace, nuevamente une cielos y tierra por el Espíritu Santo. O sea, cuando el Señor Jesús vino, Él unió cielos y tierra. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, todo lo que Él hizo, Él lo que hacía era lo que veía hacer al Padre, traía todas las manifestaciones del cielo. El Espíritu Santo es también la manifestación que nos lleva a unir cielos y tierra. Pero la manifestación del Espíritu
toda la obra del Espíritu tiene un propósito y propósitos aún mayores. Y es de transformar y hacer de esta generación una generación que viva conforme al reino, que viva alineada con la justicia. Entonces repasemos unos versículos en 2 Corintios, capítulo 3, el versículo 18. Segunda de Corintios 3, 18, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces dice que nosotros, ¿cuántos? Nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, somos transformados. Somos transformados, pero ¿hacia qué somos transformados? Dice, somos transformados siendo llevados a la misma imagen del Señor. El objetivo es que seremos transformados en la misma imagen, seremos como el Señor, esa generación que se parezca a Él. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es el que viene y transforma esta transforma nuestras vidas y empieza a moldear esta generación para que seamos como Él. Nos parezcamos a Él, tengamos la misma imagen, sepamos quiénes somos, nuestra identidad, nuestra posición, tengamos el carácter de Cristo, seamos como Él. La obra del Espíritu Santo es venir y transformar nuestras vidas. Y todo empieza porque cuando el Señor, Él fue, dice que Él era necesario que Él se fuera para que enviara al Espíritu, para que el Padre enviara la promesa. Pero Él empieza a hablarle a sus discípulos algo muy especial. Vamos a mirar Lucas capítulo 11, versículo 13. Él abre todo este camino, o sea, presenta al Espíritu Santo. El Señor Jesús empieza a hablar del Espíritu Santo. Lucas 11, el versículo 13. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Sabemos dar buenas cosas. Los padres, nuestro deseo siempre es dar buenas cosas a nuestros hijos. Pero Él dice, ¿cuánto más vuestro Padre? El Padre, por eso dio una promesa, la promesa que enviaría al Espíritu Santo. Pero dice, ¿cuánto más vuestro Padre dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y empieza a escribir algo que quiero plasmar en sus corazones. Y es que el Señor presenta al Espíritu Santo y nosotros debemos empezar, dice que Él lo dará a los que se lo pidan. Si bien el Espíritu Santo viene porque Cristo, Él lo envió, pero nosotros debemos, aunque Él habita en nuestras vidas, Él habita, en nosotros habita el Dios Trino. Pero nosotros debemos desear vivir la vida en el Espíritu. Desear, no tanto es pedir que venga, el Espíritu Santo está en mí, pero yo debo desear que diga, es como que el Padre dice, pídanmelo, que en ustedes esté el deseo de vivir la vida en el Espíritu. Les ha sido dado por el Padre. El Padre da buenas cosas y está dando el regalo más sublime, dio a su Hijo. Pero cuando sube su Hijo, asciende y empieza a establecer en su trono, dice que Él enviará la promesa del Padre. Pero es necesario establecer en mí el que yo desee vivir la vida en el Espíritu. La vida, porque es la única forma en que nosotros somos transformados. Juan 14, el versículo 16. Que yo desee al Espíritu Santo.
y que le diga: Padre, yo te doy gracias porque tú enviaste a tu Espíritu. Yo quiero vivir la vida en el Espíritu. ¿Qué dice Juan 14, el versículo 16? Yo rogaré. ¿Quién está hablando? Está hablando el Señor Jesús. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Padre, dice, en su corazón estaban, dice, no, el Señor Jesús iba a estar solamente por un tiempo. Pero en el corazón del Padre estaba el anhelo de permanecer con nosotros para siempre. ¿A través de qué? A través del Espíritu Santo. Entonces dice, rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro como yo, para que esté con vosotros para siempre. Entonces, cuando usted lee esos versículos, empieza a entender, dice, el Espíritu Santo fue dado y está conmigo para siempre. Para siempre. Entonces, fue dado, y si está conmigo para siempre, lo más, y Arturo hablaba hace 8 días, dice, lo justo es que no le ignoremos. Porque es como que usted vive con esa persona tan importante, tan especial, que Dios le regaló. Puede ser su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres. Y usted viva con él para siempre, con esas personas para siempre, y usted le ignore. Porque Él está con nosotros para siempre. Entonces, el Espíritu Santo está con nosotros para siempre. Y el Señor dice, pidan más de Él. Entendemos que fueron llenos del Espíritu, pero dice, el Espíritu, nuestro espíritu tiene la capacidad de ser ensanchados y cabe más de Él, sí, más. Es como aquello que de pronto tiene esa capacidad elástica. Nuestro espíritu tiene esa capacidad, podríamos relacionarlo con esa elasticidad, que a medida que buscamos más de Él, entonces Él nos da más y más se ensancha, más se ensancha, más se ensancha. Entonces, el Espíritu fue dado, ¿sí? Hechos 1:8, 1:4 nos describe que el Padre lo envió y está con nosotros para siempre. Está con nosotros para siempre. Lo que Dios quiere que despierte y que el Espíritu quiere despertar es que nosotros le anhelemos. Pidan más del Espíritu. Quieran andar, si Él está con nosotros para siempre, querramos andar en la vida en el Espíritu. No ignoremos a aquel que está con nosotros para siempre, que vive en nosotros y está con nosotros para siempre. Pero entonces, al estar Él, dice, con nosotros y en nosotros para siempre, Él empieza a hacer algo, y vamos a ir ahí mismo en Juan, el capítulo 16. Las tareas que tiene el Espíritu. Sí, Juan capítulo 16, el versículo 7 y 8. Pero yo os digo la verdad. Sí, o sea, el Señor Jesús está hablando cosas ciertas. Dice, yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. ¿Y qué va a estar Él? Ha sido enviado por el Padre y está con nosotros para siempre. ¿Sí? Recuerde eso. Ha sido enviado y está con nosotros para siempre. Mas si fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Él venga, convencerá. Miren, cuando dice
nosotros debemos anhelar, caminar, andar en el Espíritu, que esa sea nuestra manera de vivir. Él está con nosotros para siempre. O sea, Él mora en nosotros, nosotros caminamos, Él habita en nosotros. Hace 8 días entendíamos, somos templo del Espíritu. Él habita en mí. Soy su morada para siempre. Y entonces cuando Él habita y empieza a actuar y a manifestarse, esta es una de las tareas y de las acciones, de la expresión de lo que el Señor Jesús, de lo que el Espíritu Santo hace, y es convencer. Convencer, dice, al mundo de 3 cosas. ¿De qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Saben convencer qué es? Es persuadir, bueno, sí, traer luz. ¿Qué es lo que Él hace? El Espíritu Santo va a lo profundo de nuestro ser, ¿sí? Va a lo profundo y empieza allí a dar luz de tal manera que aquello que estaba tan fuerte, tan fortalecido en mí, que yo tenía como de acuerdo a lo que dice Isaías 5, ¿se acuerdan? Isaías 5:20, que llamaba a las cosas buenas, las llamaba malas, y a las malas las llamaba buenos. Entonces, ¿qué hace el Espíritu? El Espíritu va a lo profundo y empieza a convencer, empieza a doblegar nuestra fuerza y nuestra resistencia para entender que aquello que yo llamaba bueno es malo. Aquello que yo llamaba malo es bueno. Entonces va a lo profundo, cuando dice va y convence, si el Espíritu mora en mí, lo que va a hacer, de las tareas primeras que Él hace, es que va a lo profundo y empieza a quebrar mi resistencia. Y empieza a quebrar lo que dicen en 2 Corintios 10, ¿se acuerdan? Empieza a quebrar los argumentos. Empieza a quebrar las fortalezas y empieza a doblegar la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y entonces el Espíritu Santo, lo primero que Él hace es convence, va a lo profundo. Y aquello que teníamos resistencia en aceptar, porque yo le decía a aquellas cosas, les decía a las cosas malas que Dios establecía pone su plomada, dice, esto quiero que sepas que te va a alinear. Y entonces cuando nos paramos junto a la plomada, empezamos a ver que aquellas cosas que llamábamos buenas, cuando me paro allí junto a la plomada, el Espíritu Santo empieza a decirme, ¿ves? Quiero que veas. Aquello que tú llamabas bueno, quiero mostrarte cuán incorrecto, cuán equivocado, cuán mentiroso es frente a lo que tú creías que era bueno. Entonces el Espíritu Santo va a lo profundo, porque el Espíritu Santo tiene toda esa capacidad, está en nosotros y va a lo profundo. Y lo primero que empieza a hacer es convencernos de pecado. Por eso necesitamos, cuando Él dice, está con nosotros para siempre, y entonces sí, que es especial, qué bueno. Gracias, Señor. Y yo quiero vivir, y pido, Señor, pido vivir cada día la vida en el Espíritu. Y yo quiero más. Pero entonces hemos mirado la vida en el Espíritu a partir solo de Hechos 1:8. Recibiréis poder. Y sí, y eso es verdad y es tremendo. Pero cuando vivimos la vida en el Espíritu, lo que hace primero el Espíritu es llevarnos a convencer de pecado. Nos alinea con la justicia, nos convence. Dice, quiero que entiendas que esto que tú llamas malo, que tú llamas bueno, es malo. Y entonces, cuando Él me convence, el Espíritu me convence, va hasta lo profundo. Entonces dice la segunda parte, dice, me convencerá entonces de pecado y de justicia. Entonces, ¿qué hago yo? Frente a lo que el Espíritu Santo hace, Él me convence, Señor, sí, he entendido que esto que yo estoy haciendo, tú lo llamas malo. Ahora también yo lo llamo malo.
y lo alineo con tu justicia. ¿Qué es alinearlo con la justicia? Simplemente confesar el pecado, arrepentirme, dejar lo que no es y empiezo, Señor, como es, lo que es correcto. Él empieza a convencer de pecado, el Espíritu Santo que está con nosotros para siempre, al cual el Señor Jesús decía, pídanlo, pidan más del Espíritu Santo, pidan más, pidan vivir la vida en el Espíritu, quieran vivir la vida en el Espíritu para que entonces Él va a venir y nos va a convencer, va a ir a lo profundo, va a ir a aquellas cosas que teníamos resistencia y va a empezar. Y entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Él nos convence, nosotros nos doblegamos nuestra voluntad, aquello en lo cual nos resistíamos, y nos convence de pecado, nos convence que aquello está mal y nos alinea con su justicia, nos alinea. Necesitamos al Espíritu Santo. Para andar en justicia necesitamos al Espíritu Santo. Y entonces, cuando empieza a alinearnos, Él empieza a hablarnos a lo profundo. Él empieza a activar algo en nosotros que quiero que entendamos, que lo vemos en escuela. Esto es una motivación para que usted siempre esté creciendo en las escuelas de la congregación. Pero así en resumen, recuerde que la forma como nosotros fuimos creados espíritu, alma y cuerpo, ¿sí? Espíritu, alma y cuerpo. Todo está conectado, no es que está el espíritu, el alma, el cuerpo, no. Todo está conectado. Todo lo que pasa en un área de mi vida está conectado. Entonces, ¿cómo está conformado el cuerpo? Entonces nosotros hacemos un repaso de anatomía. Toda la parte morfológica, todo eso. Entonces, pero lo sencillo es cabeza, tronco, extremidades, ¿sí? Un poquito de esa anatomía básica. Después se pone órganos, y los órganos son parte de sistemas, y hay funciones, y bueno, todo ya usted sabe, por eso el viernes tuvimos un tiempo donde el Señor nos llevó a admirar su grandeza en nosotros, como hechura suya. Pero no solamente somos cuerpo, somos alma, ¿sí? También esa parte del alma, y el alma también tiene partes, tiene áreas en el alma. Entonces, ¿recuerdan cuáles son? La mente, las emociones y la voluntad. Muy bien, han estado aprendiendo muy bien en las escuelas. Los felicito. Pero entonces, hablamos del alma, dices, mente, intelecto, emociones, voluntad. El espíritu también tiene partes. ¿Recuerdan cuáles son? Ay, Dios mío, ya no me hagan. Dice, intuición, conciencia, comunión. Vamos a hablar solo de esas tres. Intuición, conciencia y comunión. Nos vamos a detener allí, en la parte del espíritu. ¿Por qué? Porque es que la forma como el espíritu se relaciona con nosotros es por el espíritu. Sí, en Romanos 8 nos lo dice. Vamos a mirar un momentico, Romanos 8, 16. El espíritu no se relaciona directamente ni con el alma ni con el cuerpo. Él se relaciona a través del espíritu con mi espíritu. Y de mi espíritu al alma y al cuerpo. Pero, entonces, dice en Romanos 8, 16. Solamente esta primera parte dice, el espíritu mismo da testimonio ¿a qué? ¿A mi alma, a mi cuerpo? No, a mi espíritu. Entonces, ¿cómo se relaciona el Espíritu de Dios conmigo? A través de mi espíritu. ¿Y cuáles son las partes que tiene el espíritu? La comunión, la intuición y la conciencia. Entonces, ¿la intuición qué es? La intuición es
está en todos y es esa capacidad de saber que hay un Dios superior. Todos los seres humanos tenemos intuición. Entonces, unos, por creer que hay un Dios superior, lo han convertido en el sol, otros en la luna. Entonces, siempre buscan algo que les parece muy grande y superior. Y entonces a eso adoran. ¿Por qué? Porque es parte de esa intuición que permite que hay una revelación de que hay un ser superior. Entonces, algunos lo llaman, le ponen nombres y bueno, pero solo hay un Dios superior. Solo hay un ser, un Dios, y Él es el mayor que todos. Entonces, esa es la intuición. La intuición es cuando nos permite a nosotros también percibir en una atmósfera y dice, ¡ay! Aquí está Dios, ¿sí? Como lo que estamos sintiendo, ¿no? Llega uno y esa atmósfera que se ha despertado y dice, Dios, aquí está, y se percibe a Dios, se percibe esa presencia. Esa es la intuición. La comunión, pues lógicamente es esa capacidad de tener relación con Él, cada vez más íntima, más íntima, más íntima. Pero quiero referirme a esa otra parte que es la conciencia. La conciencia, que es parte de nuestro espíritu, es esa función que Dios le dio a nuestro espíritu para reconocer o para discernir entre lo malo y lo bueno, entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre lo falso y lo mentiroso. En el espíritu está esa capacidad, está la conciencia, donde yo puedo discernir. Yo puedo discernir. Allí está entonces toda la función, Dios le permitió, dice, la intuición para percibir las atmósferas, dónde está Dios, para reconocer que hay un ser superior. La comunión me relaciona con Él. Y la conciencia me permite discernir entre lo malo y lo bueno. Antes de avanzar, yo quiero que volvamos a Juan 14. Sí está quedando claro por qué es tan importante que nosotros, cuando dice el Espíritu de Dios está con nosotros, mora en nosotros, habita en nosotros para siempre. Y el Espíritu, la forma en que Dios se relaciona y nos enseña es de espíritu a espíritu. Juan 14, el versículo 17. Juan 14, versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Sí? Estamos hablando del Espíritu Santo. Entonces, está hablando, dice que el Espíritu de verdad, ¿qué pasa con el mundo? El mundo no le puede recibir, el mundo no le puede ver, el mundo no le puede conocer. Pero dice, ¿pero quiénes sí? Nosotros. ¿Por qué? Vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren, el Espíritu Santo nos fue dado para que nosotros le conozcamos, para que nosotros le veamos, para que nosotros le oigamos, para que nos relacionemos. A través de la comunión nos relacionamos con Él. A través de la comunión nosotros le empezamos a conocer. ¿Cómo usted conoce a la persona con que usted vive? Porque pasa tiempo con ella, por la comunión, porque comparten, porque hablan, porque se escuchan. Eso es lo que hace la comunión. Entonces el Señor dice, pero ustedes, ¿qué pueden hacer? Dice, le conocen porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pero miren, esto es un llamado de atención para nosotros, para todos. No estoy hablando de ustedes solamente, para todos. Mora en nosotros para siempre. Está en nosotros para siempre. El regalo que envió el Padre y el Señor Jesús mora en nosotros para siempre. Pero podremos decir que le oímos, que le vemos, que le conocemos. Y por eso debemos de pronto reconocer y pedirle perdón al Espíritu Santo
Porque le hemos ignorado. Porque mora en nosotros y le hemos ignorado. Y hemos hecho las cosas oyéndonos a nosotros, oyendo al hombre, oyendo al mundo. Y este versículo nos habla acerca de lo que ocurre, lo que es el mundo. Dice, el mundo no le puede recibir, el mundo no le puede ver y no le puede conocer. Primera de Corintios, capítulo 2. Versículo 12. Primera de Corintios 2, versículo 12. Y nosotros, ¿de quién está hablando? De nosotros, ustedes y yo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que, dice, hemos recibido el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, porque el mundo no puede verle, el mundo no puede conocerle, el mundo no puede escucharle, el mundo no puede relacionarse con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Y entonces debemos entender que si el espíritu que fue dado por el Padre, que fue enviado por el Señor Jesús, que mora en nosotros para siempre, y no le podemos ver, no le podemos conocer, es porque hay mucho mundo en nosotros. Por causa del mundo, no podemos ver, ni conocer, ni relacionarnos con el Espíritu Santo. Porque hay demasiado mundo. Y entonces termina el Espíritu Santo, sí, mora en ti, mora en nosotros. Pero no puedo verle, no puedo conocerle, no puedo relacionarme con él. Por causa del mundo. Juan 14 dice, el mundo no le puede conocer, no le ve, no puede tener relación con él. Corintios nos dice entonces, nosotros no hemos recibido, no debe estar el mundo en nosotros, porque eso va a impedir que nos relacionemos con el Espíritu Santo. El mundo no le ve ni le conoce, pero vosotros le habéis recibido y le conocéis. Podemos conocerle, podemos andar en el Espíritu, podemos oír al Espíritu cuando sacamos el mundo de nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que ha hecho el mundo? Segunda de Corintios 10, vamos a volver no lo hemos leído, solo lo comentamos. Segunda de Corintios 10. ¿Qué es lo que ha hecho el mundo? El mundo empezó a cauterizar la conciencia. Si el Espíritu Santo es el que viene y me convence de pecado, el mundo empezó a adormecer y a cauterizar la conciencia, aquella parte de mi espíritu que me permite discernir lo que es bueno y lo que es malo. Y empezó a cauterizar. Por eso repasábamos un poquito esa lección. El espíritu lo conforman la conciencia, la intuición, la comunión. Pero entonces, ¿qué está haciendo el mundo? El mundo lo que hace, dice, como los hijos de Dios, la única forma que tienen al Espíritu, pero no se pueden relacionar con el Espíritu a causa del mundo. Entonces el enemigo hace y Babilonia hace es llenarnos de mundo.
llenarnos de mundo, todo lo que somos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que palpamos, porque nada, todo es espiritual, todo es espiritual. Usted, donde quiera que vaya, todo es espiritual, o del espiritual del reino de los cielos o espiritual del reino de las tinieblas, pero todo es espiritual. Lo que usted estudia en la universidad, lo que usted escucha, por eso hablábamos y estábamos relacionando un poco lo que está pasando en el deporte, todo es espiritual. No podemos desconectarlo. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Qué ha hecho las tinieblas? Lo que ha hecho es cauterizar, adormecer, apagar la conciencia. Y distorsionar la conciencia. Porque si en la conciencia, en mi espíritu tiene esa capacidad de discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. La capacidad de discernir esto es malo, porque así dice, reconozco, porque el espíritu le habla a mi espíritu, esto es malo. Y le habla a mi espíritu y a mi espíritu empieza a reconocer esto es malo. Por eso usted a veces cuando va a lugares, y si usted anda en el espíritu, ni siquiera se atrevería a entrar a lugares. O personas que no le edifican nada y su espíritu empieza a inquietarse. La conciencia. Pero ¿saben? Las tinieblas lo que ha hecho con la conciencia es empezar, la dice en 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5. Dice que hay armas que recibimos para destrucción de fortalezas. Las tinieblas lo que empiezan a levantar, al cauterizar y al adormecer la conciencia, es levantar fortalezas. Y empieza a levantar, porque si vamos a derribar, quiere decir que están levantadas, ¿sí o no? O sea, miremos tácitamente el versículo. Si vamos a derribar es porque algo las levantó. Entonces dice, derribando argumentos, o sea, las tinieblas lo que pone en nuestra conciencia y nos empieza a dar argumentos para que llamemos a lo bueno, lo llamemos malo, y a lo malo lo llamemos bueno. Miren tan tremenda la conciencia, cómo está decauterizada, cómo reaccionaron toda la gente y los establecimientos frente a la ley seca. ¿Está o no cauterizada la conciencia? O sea, no se ve la maldad de lo que hace el licor. No se ve. Está cauterizada. Entonces, estamos llamando a algo malo, lo llamamos bueno. ¿Por qué? Porque es que, ¿cómo nos vamos a divertir ahora? ¿Sí? ¿Cómo vamos a pasar? ¿Cómo ahora voy a perder? Porque esto son ganancias. ¿Cómo? Y miren tan tremenda la manipulación. Con esto es que yo sostengo a mi familia. ¿Con qué sostiene a la familia? Destruyendo a otros. ¿Sí ven cómo está decauterizada la conciencia? Y esto es un pequeño ejemplo. Que hacemos llamar a lo malo bueno. Hacemos llamar a lo malo bueno. Entonces, cuando el Espíritu Santo viene, que mora en mí para siempre, está conmigo para siempre, viene y me convence de pecado. Viene a doblegar aquellas cosas en las cuales yo me resisto a aceptar que lo que estoy haciendo es malo, que la música que estoy oyendo es mala. ¿Por qué? Porque las tinieblas han levantado argumentos. No, pero si esto es tan especial, esta es la tradición de mi familia, la tradición de mi casa, pero le estamos llamando a lo malo, lo estamos llamando bueno, por una cantidad de argumentos. Cantidad de argumentos. Ya no podemos llamarle malo a la homosexualidad, porque todos tenemos libertad de expresar la forma como nos amemos. Y entonces con el título de que nos amamos, estamos llamando a lo malo bueno.
¿Qué es lo que ocurre entonces? Que las tinieblas levantan argumentos, pero también levantan altivez. Esos argumentos están llenos de altivez. ¿Cuánto de argumento y de altivez hay en mí cuando el Espíritu Santo viene a convencerme de pecado? Aquello que yo sé que está mal, porque Él lo que viene es alinearme con su justicia. ¿Cuánto argumento hay en aquello que yo estoy defendiendo? Si eso que estás defendiendo lo pusieras en la plomada de Dios y escuchas al Espíritu, ¿qué crees que el Espíritu diría? El Espíritu viene y convence de pecado. Y hay altivez. Y la altivez es hacerme creer que yo soy dueño de mi vida. Y yo tengo todas las capacidades de decidir qué hago con mi vida y cómo quiero vivir mi vida. Pues quiero decirle que a su altivez, el Señor le dice que su vida hoy es y mañana no. Es como un soplo. Así somos. ¿Cuántos de nosotros sostienen un cabello en su cabeza? Nadie. ¿Cuánta altivez se levanta contra el conocimiento de Dios? Cuando el Espíritu viene y convence, ¿cómo reacciono frente a aquello que Él me está convenciendo? ¿Cómo reacciono? Porque cuando Él viene y me convence es porque Él me quiere alinear con su justicia. Él me quiere alinear con su justicia. Entonces, las tinieblas empezaron a adormecer la conciencia, aquello que Dios nos dio para discernir entre lo bueno y lo malo, y nos hace levantar argumentos, altivez. ¿Qué dice en 1 Timoteo 4:2? Vamos a leerlo en Reina Valera, no sé si alguien tiene nueva versión internacional, vamos a buscarla acá. 1 Timoteo 4:2. O la nueva traducción viviente, si tienen. ¿Qué dice 1 Timoteo 4:2 en Reina Valera? Solamente eso, dice, por la hipocresía de mentirosos. Y estábamos hablando, dice, tienen cauterizada la conciencia. ¿La hipocresía qué es? Es falsedad, es simplemente apariencia. Hipocresía es eso, apariencia. Nada más. Y dice, tienen apariencia de piedad. ¿Qué era lo que tenían los fariseos? Apariencia. Ellos no eran verdaderos. Ellos no tenían, no había realidad espiritual en sus vidas. Solo tenían apariencia. Entonces, ¿qué es lo que hace la religión? La religión pone apariencia. Y entonces, en la conciencia, existe entonces esa parte donde dice, pues yo sé que es malo, pero yo voy a aparentar ser bueno. Entonces, es bueno aparentando los domingos en la mañana. ¿Sí? Entonces, después de todo un proceso de desorden o lo que sea, o de carne o de carácter, entramos a la congregación espirituales. ¿Pero qué? Pero el Espíritu viene y convence y dice, tienen que ser verdaderos. Verdaderos. Porque lo que está haciendo las tinieblas es cauterizar la conciencia para que el Espíritu Santo no pueda venir y convencer. Entonces, lo que está haciendo es, dice, y en la traducción viviente dice que son personas hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia.
Miren, la conciencia puede ser afectada. Esa parte de mi espíritu puede ser afectada. Puede ser afectada por el mundo, porque el mundo no quiere que yo vea, ni conozca, ni oiga al Espíritu Santo. Y empieza, dice, vamos a cambiar la forma y la manera en que ellos ven el mal, vamos a cambiar. Y entonces unos dicen, no pueden, llaman a lo bueno, lo llaman malo. Pero aquí está hablando de los hipócritas, de los que son falsos, de lo que hacen es aparentar ser espirituales. La religiosidad hace eso, aparentar ser espirituales, nada más. ¿Y usted sabe lo que hace el Señor? Dice, Él quita la apariencia. Y de un momento a otro dice, todo queda expuesto, porque eso era lo que leíamos en 2 Corintios 3:18. Somos, dice, expuestos a cara descubierta. O sea, aquí no vamos a ser transformada la apariencia, sino a cara descubierta. ¿Cuál es la realidad de nuestras vidas? Y entonces en esa realidad es que somos expuestos. Y el Espíritu Santo empieza a convencer y somos transformados. Cuando Él convence, somos transformados. Cuando Él va y habla y nosotros escuchamos, somos transformados por el Espíritu Santo. Entonces se tiene las tinieblas, lo que han hecho es adormecer, cauterizar la conciencia. Primera de Tesalonicenses 5:19. Primera de Tesalonicenses 5:19. Dice, no apaguéis al Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Qué hacen los argumentos? ¿Qué hace la altivez? ¿Qué hace la hipocresía? Apaga al Espíritu. El Espíritu viene a convencer. Viene a convencer para alinearnos con la justicia, porque en la medida en que somos alineados con la justicia, porque hemos entendido el pecado, entonces dice que todo somos transformados por el Espíritu Santo. La justicia transforma, pero todo lo hace por el Espíritu. Porque Él convence de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, cuando yo permito que Él me convenza, me alineo con la justicia. Yo, Señor, entendí. Y ahora corrijo. Miren, eso fue lo que hizo el hijo pródigo. Si bien era una parábola, pero estaba mostrando lo que era la esencia. Se alineó cuando entendió que había pecado contra el cielo y contra el cielo y contra el Padre. Dice, entendió, se arrepintió y vino y se alineó con la justicia. Y fue transformada su vida. Recibió nuevamente vestido el anillo. Saqueo por el Espíritu, porque recuerden que el Señor Jesús era la voz, era toda la manifestación del Espíritu. El Espíritu del Señor está sobre mí. El Señor Jesús era el Espíritu mismo, actuando, hablando. Y cuando llega a donde Saqueo reconoce lo que está mal. Es convencido de pecado y se alinea con la justicia. La mujer samaritana, la mujer adúltera. Todas las personas empezaron cuando empiezan a ser convencidas. En Hechos 2, ¿se acuerdan? Cuando se levanta Pedro a predicar. Y Pedro predica y dice, ustedes mataron, y bueno, todo lo que, la obra, todo lo que crucificaron a Cristo. Y ellos, dicen Hechos 2, se compungieron y preguntaron, ¿qué haremos ahora? ¿Saben? Cuando el Espíritu convence, solo queda una pregunta. ¿Qué haremos ahora? ¿Qué haremos? ¿Qué tengo que hacer? Y Pedro les dice, arrepentidos.
Alíñense con la justicia. Alíñense con lo que es recto en el reino. Y entonces la conciencia ha sido cauterizada, ha sido alterada, ha sido dormida para que yo no oiga al Espíritu que mora en mí para siempre, al Espíritu que fue dado por el Padre, que envió al Señor Jesús, el Espíritu está en mí, para que aunque esté en mí, yo no lo oiga. Entonces se levanto argumentos, levanto altivez, me vuelvo doble, hipócrita, dice falso, solo religioso. Y entonces, ¿qué hace? Viene el Espíritu a convencer y el Espíritu del mundo que no le ve ni le conoce, apaga al Espíritu. Lo apaga. No que el mundo no le ve ni le conoce. Apaga al Espíritu. No quiero oír al Espíritu. No quiero que el Espíritu me convenza. No quiero aceptar lo que es las cosas de Dios. Dice, levanto argumentos, levanto altivez o me levanto en hipocresía, me levanto en falsedad, me levanto en religiosidad. Pero el Señor dice, el Espíritu que mora, pidan. Y cuando nosotros pedimos, entonces empieza a restablecerse y Él empieza a hablar y empezamos a escuchar su voz. Y cuando yo escucho su voz, ¿recuerdan lo que significa escuchar? Es oír para obedecer. Yo oigo, le escucho, Señor, entiendo. Esto es entendido que lo que he hecho está mal. Me alineo con tu justicia, obedezco. Y entonces empieza el Espíritu a moverse en todas las dimensiones que después veremos las manifestaciones del Espíritu. Los religiosos quieren solo Hechos 1:8. Recibiréis poder, pero no quieren pasar por Juan 16, que el Espíritu convenza de pecado, que convenza y me alinee con su justicia. Y entonces el mundo lo que hace es apagar al Espíritu. Apaga al Espíritu. Pero Dios está levantando una generación que tiene conectado, que está activado en las funciones de su Espíritu y que empieza a tener comunión con el Espíritu porque está con nosotros para siempre, tiene comunión y entonces en la comunión empieza a oír al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le empieza a convencer aquellas cosas de las cuales se resistía y el Espíritu Santo empieza a hablar a lo profundo y empieza a transformar. Por el Espíritu somos transformados. Dice 2 Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria, somos transformados por el Espíritu. Y empieza a levantarse esa generación. Es una generación que no solamente sabe del Espíritu, sino que le ve, le conoce, le oye. Que es el deseo y el anhelo, el deseo de su corazón es caminar en el Espíritu. Y cuando decido caminar en el Espíritu, mi vida entonces empieza a alinearse con la justicia. La conciencia está alineada con el Espíritu, porque el Espíritu le enseña a mi espíritu. El Espíritu de Dios le enseña a mi espíritu. Pero cuando mi espíritu tiene la conciencia dormida, todo lo que el Espíritu quiera venir a decirme en comunión, cuando yo le tengo argumentos, le tengo altivez, le tengo hipocresía, aparento. Pero cuando el Espíritu viene y mi espíritu está dispuesto para oírle, yo me alineo con la justicia. ¿Qué dice Romanos 9:1? Está hablando Pablo. Y miren lo que él dice. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Estoy hablando en la Nueva Traducción Viviente. Mi conciencia
y el Espíritu Santo lo confirman. O sea, está dando un testimonio Pablo acerca de sí mismo, acerca que él habla con verdad, que él no es mentiroso, que él no es falso, que él no es hipócrita. Pero miren quién da testimonio. ¿Quiénes son los que dan testimonio? La conciencia y el espíritu. La conciencia y el espíritu. ¿Qué es eso? Quiere decir que yo debo alinear mi conciencia con el espíritu. Porque el mundo me quiere cauterizarla, quiere adormecerla, quiere que muera, quiere que no entienda, que no vea ni conozca, quiere que viva en doblez, que sea en hipocresía, en religiosidad. Pero ¿saben? Cuando yo entiendo, cuando yo empiezo a conocer al Espíritu Santo, mi conciencia se empieza a alinear con Él. Mi conciencia, porque el Espíritu habla de espíritu a espíritu. ¿Y cuáles son las partes de nuestro espíritu? Ahí está la intuición, la conciencia y la comunión. Y entonces cuando yo me relaciono con aquel que habita en mí siempre, para siempre, Él le habla y mi conciencia no va a levantar argumentos, ni va a levantar altivez, ni va a levantar hipocresía. Pablo lo que nos está enseñando es que la conciencia debe estar alineada con el Espíritu. Que lo mismo que cree la conciencia del bien o del mal, es lo que cree el Espíritu. Es lo que dice el Espíritu. Que lo que es discernir entre lo santo y lo profano, entre lo limpio y lo impuro, entre lo falso y lo verdadero, está alineado con el Espíritu. ¿Sí? Pablo nos enseña eso en ese versículo. Está hablando de él mismo. Y los testigos son su conciencia y el Espíritu Santo. Lo confirman. Están unidos. Debe llegar ese momento en esta generación en que las funciones del Espíritu, cuando el Espíritu hable, no haya nada desalineado. Mi conciencia esté alineada con el Espíritu Santo. Porque cuando Él me diga, eso es malo, Señor, perdón. No levanto argumentos, no levanto altivez, no levanto apariencia e hipocresía, sino que me alineo con el Espíritu. Me alineo. Y entonces, el Señor dice, no recibiste el Espíritu del mundo, no lo recibiste, pero si seguimos viviendo y permitiendo en nosotros el Espíritu del mundo, no podremos vivir ni disfrutar del Espíritu Santo. No le podremos ver, ni conocer, ni oír. Entonces necesitamos sacar el espíritu del mundo y necesitamos activar y despertar el espíritu. Pero esas partes del espíritu necesitamos recuperar y darle vida a la conciencia. ¿Qué es cauterizar? A ver, es sellar, ¿sí? Es como que algo que le puso, cuando de pronto es necesario, hay sangrado, es necesario cauterizar. O sea, entonces, ¿qué es lo que hace? Que impide que ya haya flujo. Y entonces, el mundo vino y cauterizó y no permite que fluya el espíritu. Así que necesitamos volver a darle vida. Aquello que el enemigo cauterizó, que el mundo cauterizó, porque selló. Y el Espíritu está allí y por eso, aunque mora en nosotros, no podemos verle ni conocerle. No podemos palpar ni oír su voz, porque nos llenó de mundo. Y el mundo no le ve, ni le conoce, ni le entiende. El mundo no puede relacionarse con el Espíritu Santo. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quitar esa cauterización.
¿No les parece eso tremendo? Para que venga y fluya el Espíritu y para que yo pueda escuchar nuevamente al Espíritu, porque esas son las funciones del Espíritu, que yo tenga comunión con Él, que yo le vea, que yo le oiga, que yo le conozca y que fluya su vida. ¿Saben? Eso ha hecho las tinieblas, ha impedido que porque yo estoy, la conciencia está cauterizada, la vida del Espíritu no pueda fluir. Y entonces todas vivimos secos, vivimos áridos, hay muerte, entra toda la aridez, todo. Entonces, pero vamos a quitar, sí, Señor, queremos. Pero para eso necesitamos quitar el espíritu del mundo. ¿Cuántos quieren? Yo quiero vivir en el espíritu. Y si Él dice, pidan, le vamos a pedir. Le vamos a pedir, porque lo queremos el Espíritu que nos fue dado por el Padre, que nos fue dado por el Espíritu. Así que voy a pedirle al ministerio de alabanza. Y saben, la atmósfera especial para todo esto es, miren, la atmósfera del cielo es la adoración. No hay otra atmósfera en la que nosotros podamos y debemos aprender a movernos en esa atmósfera. Y en esa atmósfera suceden cosas, como alguna canción, ¿no? Hace mucho tiempo. Suceden cosas maravillosas. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Cómo es? Cuando suceden cosas maravillosas. Lo que va a hacer, bueno, canten, vamos. ¿Cómo es? Pues ya se me olvidó. Yo creo que hay una generación que no conoce esta canción, pero nosotros sí. Oh, bueno, muchas generaciones. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad. Y miren, esto es sanidad. Esto es sanidad. Porque han pedido que el Espíritu de Dios fluya a través nuestro, por causa de lo que el mundo ha hecho. El mundo cauterizó, el mundo cortó el fluir de la vida de Dios, el fluir de la vida del Espíritu, y empezó a colocar argumentos, altivez. El mundo no puede ver ni conocer al Espíritu, pero nosotros sí, nosotros le vemos y le conocemos. Así que cuando Él venga a convencernos de pecado, yo le voy a decir, Señor, yo te veo, te conozco y yo te he pedido y yo quiero entonces entender para alinearme con tu justicia, alinearme contigo. Y que no deje nunca más de fluir la vida del Espíritu a través nuestro. Porque cuando yo levanto argumentos, altivez, cuando levanto justificaciones, cuando levanto religiosidad, apariencia, cauteriza e impide el fluir del Espíritu.